Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Ustedes ya pensaron sus propósitos de año nuevo? Yo les confieso que aunque estemos en agosto, ya pensé uno. Mi propósito para el 2024, pero lo pienso cumplir a lo largo de mi vida, es no volver a hacer política. Bueno, no volver a hacer política partidista. Política hacemos todos, todo el tiempo, y ya llegaré ahí. Pero política partidista, aunque ustedes no lo crean, porque eso no es muy público, he hecho más de una vez. Y siempre me he sentido enormemente frustrado por hacer política partidista o por los resultados de la política partidista. Me tocó, eso lo he contado alguna vez aquí en La Pinche Complejidad, participar de la campaña de Gilberto Rincón Gallardo a la presidencia de la República en el año 2000. Es una experiencia que me honra enormemente, que permitió poner en la agenda una serie de temas que a mí y a otros integrantes de mi generación nos parecían muy importantes, nada más que no conservamos el registro como partido político nacional. Entonces, pues terminó en un ejercicio, terminó en un ejercicio de frustración. Después de eso, participé en la coalición por México al Frente que postuló a Ricardo Anaya en el año 2018. Me tocó trabajar con Raúl Padilla haciendo la plataforma de cultura de la coalición por México al Frente, plataforma de la que me siento particularmente orgulloso, quiero decir. Creo que fue un buen documento y aunque no tenía yo coincidencias plenas con ese proyecto, tenía yo muchas coincidencias con ese proyecto, pero pues fue el proyecto en el que, diría Stefan Zweig, hizo crisis el mundo de ayer. Y he participado, quizás por lealtades personales, sobre todo en algunas campañas para alguna diputada local que bien conoce nuestro invitado de hoy, para alguna candidata a alcaldesa que bien conocen nuestra audiencia. Esas han sido todas un poco en la lógica de one for the team y por dejarme explotar por las mujeres de mi vida. Pero bueno, el caso es que pues me ha tocado participar en varias campañas políticas a lo largo de mi vida, para distintos cargos de elección popular, con distintos candidatos, siempre diré con equipos y proyectos que he respetado, pero me siento espectacularmente frustrado por ello, porque generalmente esos proyectos o han, digamos, redundado en el fracaso o han redundado en la irrelevancia, y han redundado el fracaso o en la irrelevancia ante la clase política que tenemos. Es decir, pues no hay una clase política que piense que la administración pública es importante, que piense que la rendición de cuentas es importante, que piense que la articulación de consensos es importante, que piense que la separación de poderes es importante. Entonces siempre termino haciendo corajes y yo soy muy corajudo. Entonces por eso mi propósito de año nuevo es no volveré a hacer política partidista, porque, y ahí es a donde quiero llegar, el hacer este propósito de año nuevo y formularlo desde agosto de 2023, año particularmente pertinente para formularlo, no me lleva a desestimar ni a infravalorar el quehacer político, por chafa que sea la clase política que tenemos los mexicanos en el año 2023 y desde hace un ratito ya. No me lleva a condenar el trabajo de los legisladores, a decir que los diputados no sirven para nada o que los senadores no sirven para nada, o a decirle cosas terribles al presidente o cosas terribles a la oposición, porque me parece que la política, digamos, para parafrasear a Winston Churchill a propósito de una noción política, la democracia, pues la política es la peor manera de administrar los asuntos que nos incumben a todos, a excepción de todas las demás. Es decir, si no fuera por los controles políticos, por si no fuera por la posibilidad de administrar lo público y de diseñar políticas públicas que nos ofrece la esfera política, pues simplemente viviríamos en la jungla o viviríamos en una jungla todavía peor de la jungla en que vivimos. Entonces, me parece que la política tiene su pinche complejidad, que hay que pensarla, que hay que pensarnos en la política y que incluso en un escenario tan revuelto como el que estamos ahora, con unas precampañas que no son precampañas, pero sí parecen precampañas y cuestan como precampañas, con un escenario de polarización y estridencia en el discurso todo el tiempo y con un escenario en donde parece que lo que se piensa y lo que se representa es lo de menos y lo que se obtiene es lo de más. De todas maneras, vale pensar la política y vale pensarnos la política. Esa es la pinche complejidad de algo que la mayoría de los mexicanos detesta,
pero a lo que no puede sustraerse. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, que es un podcast de El Heraldo Podcast, en el que buscamos las cosas que de por sí son aciagas, hacerlas más aciagas todavía, es decir, enredar lo que de por sí es enredado, trufarlo de preguntas, de cuestionamientos, de asegúnes, y para eso, pues hoy tenemos como invitado al hombre al que yo más disfruto haciendo eso, complejizando la política. ¿Quieren que les recomiende un columnista que escribe de política en este país? No es un columnista de la Ciudad de México, es un columnista de Guadalajara y hace el análisis político, me atrevo a decir, más lúcido que yo consuma cotidianamente en El Informador. Es un periodista y un escritor de cepa. Yo celebro además enormemente que al mismo tiempo que es de una gran lucidez y agudeza política, sea una pluma que se lee de manera disfrutable y elegante, porque además es un extraordinario narrador. Diego Petersen, y es un perverso igual que yo, que vive pendiente de las pinches complejidades de la política nacional. Diego, pues estamos en un escenario francamente demoledor, si no fuera tan divertido, en donde de entrada pues estamos viviendo un proceso de simulación bastante cabrón desde hace algunas semanas, ¿no? Es decir, se supone que hay reuniones informativas, creo que les dicen en Morena, debates, creo que les dicen en el Frente, ya no sé ni cómo les dicen en Movimiento Ciudadano, pero bueno, se supone que no estamos en precampañas, pero pues ya arrancaron francamente las campañas, y esto, pues creo que este escenario en donde todos fingimos que no estamos viviendo lo que estamos viviendo, quizás sea el primer síntoma de una crisis en nuestra clase política y en nuestro ejercicio ciudadano, me atrevo a decir. Nicolás, primero qué gusto estar contigo en este pinche podcast tan divertido que haces tú, Gracias, de pinche complejidad que es la política, y que finalmente, como bien dices, a ver, uno tiene que observarla, tiene que divertirse en la observación de la política. Porque, a ver, seamos honestos, como bien dices, cualquiera que esté en un proyecto político y se sienta bien, no se preocupe, se le va a pasar. No hay manera de que esto sea permanente. Todo el mundo vamos a tener estas especies de angustias y de sentimiento de que la política no sirve para nada, excepto que sirve para todo. Es decir, la única forma que tenemos de solucionar o no solucionar o de avanzar en los problemas comunes es haciendo política partidista o haciendo política, digamos, desde otros ámbitos. Yo siempre digo que lo que hacemos nosotros, tú, yo, todos los días, es política. Si entendemos por política este arte de hacer que las cosas pasen, ¿no? Que las cosas sucedan, que cambie algo, y entonces pues lo hacemos desde el periodismo, lo hacemos desde la literatura, lo hacemos desde la promoción cultural, lo hacemos desde el trabajo barrial, desde la relación con los vecinos, desde el aula, en fin. Creo que todos hacemos política. Unos hacen la parte más gacha de la política, que es esa de ser candidatos y prometer cosas que saben que no van a cumplir y criticar a los otros y luego darles un beso porque nada era en serio, lo que se dice es compasión política, etcétera, etcétera. Toda esta, digamos, puesta en escena en la que nos han acostumbrado nuestros políticos, que así se hace la política, así se construyen los acuerdos. Política que no transforma o no construye acuerdos no es política, puede ser cualquier otra cosa, puede ser, digamos, charla de café, pero la esencia de la política es aquello que produce, que genera algún cambio o que hace que algo sea posible. Y en ese sentido, pues creo que estamos en un momento maravilloso, efectivamente de unas elecciones muy adelantadas, pero si hubiéramos hecho este podcast hace 3 meses, si hubiéramos dicho qué aburrida la política en México, no está pasando nada, todo está definido, la oposición está muerta, López Obrador tiene un control absoluto del país y hoy vemos que no solo no es así, no tiene control ni de su partido, ¿no? Y eso es lo que hace realmente, digamos, atractiva e interesante la política. Pero a ver, déjame promover la depresión, que es básicamente la agenda dura de este podcast. A ver, llevamos un buen rato en donde las dos principales fuerzas políticas del país, es decir, Morena y el Frente, digamos, aquellos a los que no une el amor sino el espanto, están
violando horrendamente la ley. Es decir, todo este proceso en donde vemos a Claudia Sheinbaum llenar el Monumento a la Revolución y a Xóchitl Gálvez llegar a Durango como una rockstar y a Manuel Velasco y a Adán Augusto López tener espectaculares por todo el país, pues es flagrantemente ilegal. Y un poco a todos nos vale madres. Es decir, aquí estamos tú y yo hablando de ese contenido. Ahí está el INE o las autoridades electorales locales, pues viéndolo un poco como convidados de piedra. Ahí están las notas en los periódicos. Es decir, de entrada el proceso está normalizando la ilegalidad. ¿Eso debería preocuparnos o yo soy un purista horrible? No, a ver, yo creo que lo que nos debe preocupar en este país es el desprecio general que tenemos por la ley. Ojalá este fuera el único caso donde los políticos les importa un bledo lo que dice la ley. El problema es que tenemos un desprecio general sobre lo que dice la ley y tenemos leyes que nada tienen que ver con la vida pública de este país. Es decir, es un absurdo la ley, sí, pero es la que tenemos. Esa ley electoral que hoy los partidos están violando flagrantemente, la hicieron estos partidos. Y ellos mismos, prácticamente todos los que están ahora en el candelero que vemos en las campañas, fueron legisladores en algún momento cuando se creó alguno de estos absurdos que tiene la ley electoral, ¿no? Como por ejemplo que las precampañas deben tener un periodo X y que los partidos deben someterse a un calendario, ¿no? Y no a los vaivenes políticos propios de cada elección. Cada elección es distinta, cada elección tiene momentos distintos y tenemos una espantosa obsesión por legislar todo, porque en este país pensamos que haciendo leyes resolvemos problemas y no hacemos leyes para resolver los problemas. Es decir, ¿cuál es la solución para los desaparecidos? Hay que hacer una ley de desaparecidos. ¿Y luego qué? No, pues luego ya, ¿no? Es como el Pacheco, ¿no? Primero nos damos un toque, luego ¿qué? Pues luego ya, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, no hay. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, la poca importancia que le dan los políticos y le damos los mexicanos al marco legal y lo absurdo del marco legal. Las dos cosas simultáneamente. Porque es un marco legal que deriva de la paranoia. Es decir, es un marco legal que surgió para pretender regular una práctica de gasto excesivo, porque sobre todo esto viene de la época en que había pingües inversiones en medios de comunicación, de la época en que los medios de comunicación existían e importaban, digamos, es decir, ya de un pasado más o menos remoto. Esa realidad cambió. La ley no se ajustó al cambio. Hay en cambio un asunto que no está regulado y que es muy perturbador, que es ver todas las ciudades tapizadas de estos espectaculares que anuncian revistas conocidas o peor, desconocidas, que qué casualidad pusieron a un precandidato en portada. Y allá hay un negocio millonario que se hace al margen de la ley y que nadie se está preocupando por regular. Es decir, la ley va a la saga de la realidad. Pues ese es parte del problema. Claro. Ahora, eso sí está regulado. Es decir, por supuesto que el INE podría llamar a cuentas a esas editoriales y decir, a ver, dime ¿por qué estás promoviendo a esta persona? Es que no es candidato, es un señor o una señora que escribió un libro muy interesante o que nos dio una entrevista que no nos había dado nadie y ahora resulta que hay que promover una entrevista, ¿no? Como si de veras tuviera dinero. ¿Cuál es la solución a todo esto? Que la investigación la haga el fisco, no el INE. Es decir, el día en que el fisco revise a esas empresas, diga, a ver, ¿cuáles fueron tus ingresos por la entrevista y cuáles son tus egresos? O, a ver, ¿cuántos libros has vendido? ¿No? Págame impuestos de estos ingresos que se supone que tienes, de dónde vienen los ingresos si no has vendido libros. Es decir, evidentemente que todo ahí se puede saber, pero no queremos saber. Y cuando el fisco está partidizado, pues todo parece indicar que no lo vamos a saber, al menos del candidato del partido que gobierne cada sexenio. Porque los que hacen las leyes electorales son los partidos y saben que estas leyes restrictivas son producto, lo sabemos muy bien, de los pataleos postelectorales del PRD, de la elección del 2006 y 2012, ¿no? Ellos fueron los que crearon todo este marco y en este país hay dos cosas seguras, que el siguiente presidente será un pendejo, como bien lo escribió José en el año 1999 y le ha atinado perfectamente, ¿no? No hay manera que digamos, en cuanto llegue un presidente vamos a decir
que es súper. Y la otra es que habrá reforma electoral, ¿no? Siempre las quejas de uno se convierten en la reforma electoral del siguiente sexenio. Y esas son las dos únicas cosas seguras en este país, porque la seguridad pública, pues, salir a la calle no es seguro, tener una propiedad privada no es seguro, alguien te la puede robar en cualquier momento. Lo que es seguro es que la política va a moverse siempre en la misma lógica. Y eso es lo que es, digamos, un poco patético de nuestra clase política, que es absolutamente previsible. Ya sabemos quién va a ser el siguiente pataleo, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar si el resultado es uno o es otro, pero es parte, digamos, de la construcción que hemos tenido después de un traumatiquísimo periodo de 70 años de partido único. No hemos podido superar todavía eso. Te voy a contradecir citando a una autoridad en la materia. Voy a citar a Diego Petersen. Pues no parece haber tantas certidumbres como otras veces. A ver, de entrada, te voy a decir, lo que a mí me parecía más sencillo de todo era la idea de que el presidente iba a elegir a dedazo limpio a su sucesor. Y todo parecía indicar que su sucesor iba a ser Claudia Sheinbaum y que ese arroz ya se había cocido. Y de pronto resulta que cabe la duda. De pronto resulta que no está tan absoluta y totalmente cincha Claudia Sheinbaum y que a Marcelo Ebrard se le mueve una patita. Y eso está relacionado con otro fenómeno que es hace 3 meses, como lo dijiste, hubiéramos estado muy aburridos porque la oposición estaba, olvídate, moralmente derrotada, estaba derrotada de facto. Es decir, no se veía ningún candidato a la presidencia de la República que pudiera resultar competitivo. No solo Xóchitl Gálvez resultó competitiva por razones que quizás ya se han analizado hasta el cansancio, sino que de pronto Beatriz Paredes parece vagamente competitiva y Beatriz Paredes le mete un sustito al frente y un sustito a Xóchitl Gálvez y a, digamos, sus promotores. ¿En qué momento dejó de ser todo previsible? Porque todo parecía eminentemente previsible hace 3 meses. ¿Qué cambió que de pronto nos parece fascinante lo que está pasando en una clase política que parecía completamente esclerotizada y llamada a seguir un guión previamente construido desde las mañaneras? Yo creo que lo que cambió es el momento político, porque digo, a ver, o sea, hay 2 cosas previsibles, la reforma electoral y que no nos va a gustar el siguiente presidente. Todo lo demás, la esencia de la democracia es la incertidumbre, es decir, es incertidumbre en las reglas, cada vez tenemos menos certidumbre en las reglas, e incertidumbre en el resultado. Esto que Valdés Ugalde decía muy sabiamente, pues este presidente lo que quiere es hacerlo al revés, quiere absoluta certeza en el resultado y incertidumbre en las reglas, ¿no? Por esta reforma electoral que propuso. Sin embargo, tenemos hoy más o menos certidumbre en las reglas, tenemos un INE que funciona, un tribunal que funciona, una corte que existe, ¿no? Y que hace de alguna manera que las reglas queden dentro de los marcos. Y tenemos incertidumbre electoral. ¿Qué es la incertidumbre electoral? Pues nació del momento político, es decir, que el presidente adelantó tanto la sucesión queriendo tener absoluto control sobre la sucesión. Sin embargo, el país es el que es. Es decir, el país no va a cambiar porque el presidente adelante la sucesión. Una vez que llegaron los tiempos, una vez que hubo, digamos, efervescencia, que la gente empezó ya a pensar en que este sexenio se estaba acabando, ahí nace la incertidumbre. Y nace la incertidumbre, ¿por qué? Porque simplemente la pluralidad en este país existe, aunque se quiera anular de facto, aunque se quiera anular el discurso. Somos un país terriblemente plural, terriblemente disperso, no solo, digamos, en términos ideológicos, sino también en términos de lo que nos preocupa. Por suerte, no estamos metidos en la política todo el día, ¿no? No estamos viendo la mañanera todo el día ni todos los días, solo algunos enfermos como nosotros nos dedicamos a eso. No, yo leo lo que se dice en la mañanera, nunca veo la mañanera. Yo hago exactamente lo mismo. Mental. Yo me meto a la síntesis, veo si dijo algo importante y nada más, ¿no? Es correcto. Importante en realidad es algo morboso, porque importante casi no se dice nada, ¿no? Yo fíjate que el año antepasado hice un propósito de año nuevo que ya cumplí, que es no escribir de lo que dice el presidente. Escribo de lo que hace o no hace el presidente, pero no de lo que dice el presidente. No, exactamente, es decir, creo que le dimos mucho. Ahora, ese país disperso que decíamos, pues de repente entró en modo electoral, y el modo electoral es que las campañas sí cambian cosas, ¿no? Es decir, sí hay un montón de evaluaciones que estábamos haciendo todos los días los mexicanos, cada quien desde su posición. A mí esta parte que suelen decir algunos
sobre todo empresarios o gente de clase media, dice, ¿por qué mi voto va a valer lo mismo? ¿No? Si mi voto es pensado, razonado. No, es igual de tan corrupto es el voto del empresario que vota pensando en quién le va a dar el contrato, como el voto de él que dice quién me va a dar a mí más ayuda en los programas sociales. Es decir, lo que quiero decir es esta idea de que el voto comprado, entre comillas, es menos valioso que el voto que razona con el bolsillo, pues es exactamente la misma lógica a escalas distintas. Y esa es la política, es decir, ¿quién va a generar un interés mayor, ¿no? ¿En dónde está el interés de las mayorías? ¿Es una porquería? Sí, eso es, ¿no? Es decir, es la forma en que dirimimos la política, es la forma en que dirimimos la mierda que va brotando cada sexenio, ¿no? Y que queremos evitar que nos inunde. En este momento, me parece que lo que hizo Xóchitl Gálvez fue generar una emoción que no había en la oposición, pero lo que están haciendo Dante Delgado y Enrique Alfaro es generar un espectáculo también maravilloso donde nos permite ver de qué está construida la política. Es el momento en que vemos de qué se construye la política y se construye de lo más ruin de la sociedad, que son los intereses inconfesables que las campañas de repente se tienen que confesar. A ver, espérate, no me lleves todavía a MC y a Dante y a Alfaro, porque es el gran finale. Quiero ir por partes. ¿Qué es lo que lleva a que quepa la duda de que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena? ¿La competitividad de Xóchitl Gálvez y la posibilidad de que Marcelo Ebrard resulte más competitivo frente a Xóchitl Gálvez? Sí, a veces Marcelo Ebrard los dos tienen una característica, todos salvo Noroña, lo que es común en los precandidatos de Morena es que son aburridísimos, ¿no? Provocan una estampida de tortugas en cualquier momento, ¿no? Es decir, si tú decías que era una carrera de tractores que hacen ruido, pero no se mueven. ¿No? Exactamente, ¿no? Es una cosa horrorosa ahí que estás viendo una carrera donde no está pasando realmente nada. Excepto de Noroña, que sí es divertido, ¿no? Que sí es disruptivo dentro de Morena. El presidente quiere candidatos que sean que no le roben reflectores. Es tan fuerte, digamos, el astro en torno al cual circulan los planetas que ninguno tiene luz propia. Todos dependen de la luz central del presidente que dirige el movimiento, ¿no? Ebrard había aplicado el dimmer. Yo creo que sí, Ebrard tiene luz propia. Yo creo que se había esforzado mucho por bajarle el dimmer lo más que podía para ocultarla, pero como que ya le está subiendo al dimmer. Creo que eso tiene que ver con que está empezando a pensar que su candidatura podría ser viable en un escenario frente a Xóchitl Gálvez. Sí, a ver, yo creo que lo que hizo Marcelo fue, digamos, meterle un poco de disrupción al proceso de Morena, ¿no? Tenía que hacerlo porque por la ruta que iba, evidentemente él no era, y le concedieron absolutamente todas. Le concedieron la renuncia, le concedieron el tipo de campaña que quería, le concedieron incluso la forma de preguntar, las encuestas, etcétera. ¿Cuál es el gran problema ahorita? Que la campaña que hizo Claudia en realidad fue una campaña de encuestas, fue comprar encuestas, ¿no? Y crear la idea de que esto está decidido, ¿no? Que esa es una forma de campaña que también lo hizo muy, muy bien, digamos. Podemos estar de acuerdo o no con el método, pero es muy eficiente, que fue la que hizo López Obrador también en el 2018, ¿eh? O la que hizo Samuel García en Nuevo León. O lo que hizo Samuel García en Nuevo León. Es decir, es una forma de hacer política. ¿Cómo van a convencer ahora a todos los mexicanos convencidos de que Claudia Sheinbaum ganó todas las encuestas, excepto la final? Me parece que ahí la trampa para Marcelo y para el propio presidente y para el propio Morena, si es que saliera algo distinto en la elección, ya está puesta. Va a ser muy poco creíble que Marcelo le gane a Claudia estando a 10 puntos en el promedio de las encuestas serias, a 10 días de que se dé a conocer el resultado y ya cuando ya se está levantando la encuesta. Entonces, no es que el arroz esté cocido, es un arroz que llegó precocido al sartén, ¿no? Es decir, es un arroz que venía con cierta, digamos, inclinación ya. ¿Qué va a hacer Marcelo? No sé. ¿Cabe la posibilidad de que sea candidato todavía o no? Cabe en el sentido de que va a haber una encuesta y la encuesta puede resultar una cosa distinta, ¿no? Y que la interpretación de la encuesta también sea
distinta, ¿no? Es decir, que digan, bueno, es un empate técnico, como le pasó al propio Marcelo contra López Obrador, pero en el empate técnico resulta que es más competitivo frente a Xóchitl, etcétera. Pero si Marcelo está a 1 o 2 puntos de diferencia, todavía cabe la posibilidad de que sea. ¿Ves al presidente cambiando de opinión? Es que creo que el presidente, como buen político, no tiene clara su opinión. Es decir, acuérdate de aquello que decían en el épocas del partidazo de engañar con la verdad, ¿no? Es decir, oye, pues yo siempre dije que iba a ser el que saliera en las encuestas y salió Es decir, tiene ese margen siempre el presidente. Lo que no veo es a Morena, ¿sí? De repente diciendo, pues ya nos cambiaron de caballo. Veo a un Morena muy montado ya sobre la idea de que es Claudia y va a ser muy difícil que Morena de repente dé la vuelta y pues nos dijeron que ahora es Marcelo, ¿no? Veo ya a Claudia muy, muy consolidada dentro de la estructura de Morena. Yo conozco, supongo que igual que tú, a Marcelo Ebrard hace muchos años. Yo conocí personalmente a Marcelo Ebrard por primera vez hace más de 25 años. He conversado con él las suficientes veces, tú también, y sabemos cuál es la formación de Marcelo, cuál es la idea de mundo de Marcelo, cuál es la visión de las políticas públicas que tiene Marcelo. No es realmente muy cercana a la del obradorismo. Su obradorismo es más un obradorismo de ocasión. Eso no lo descalifica automáticamente a los ojos del presidente, Diego. Es decir, el riesgo de que Marcelo Ebrard tenga una cosmovisión propia, distinta a la del obradorismo, no lo descalifica, aun si resulta más competitivo en una encuesta. A ver, yo creo que en esta idea de que los presidentes dejan a sus sucesores, ¿no? Que es la idea del dedazo. Me parece que hay que complejizarlo más, como a ti te gusta complejizar la política. Es decir, si revisamos lo que ha pasado en la historia, los presidentes dejan a quien pueden, no a quien quieren, ¿no? Y los que han dejado, se han querido dejar a alguien que les sea cómodo o que creen que va a ser cómodo, los terminan también traicionando. ¿Por qué? Porque el poder tiene lógicas que son, digamos, irrebatibles. Y el poder o se ejerce o no se ejerce. Entonces, el presidente, si ve que el único que puede ganar es Marcelo, va a empujar a Marcelo. Pues ya estamos a muy pocos días de que eso suceda. Y creo que el enojo del presidente es que efectivamente le descuadraron, con la aparición de Xóchitl, le descuadraron su juego a unos días de tomar la decisión. Todavía, por supuesto, de aquí al día 8 puede ser Marcelo, sí. Se ve que el único que puede ganar es Marcelo. ¿Cómo se manipula una encuesta? ¿Cómo se hace para que gane Marcelo? Cambiando los distritos donde se encueste. Sí, creo que la encuesta de donde se amaña es en la selección de la muestra, no en la operación, no en campo, no en el resultado, no en la contabilidad, no en la interpretación, es en la muestra donde se puede amañar una encuesta. Lo que sabemos hasta ahora es que sí está la encuesta y parte del jaloneo es que la veían demasiado sesgada a favor de Claudia. ¿Esto puede cambiar? Sí, ¿no? Y ese es donde, digamos, la manita o el dedito del presidente podría participar. Si el presidente cree que la única manera de ganar es Marcelo, prefiere Marcelo que la oposición, ¿no? Porque la política también es eso, es optar por la menos peor de las opciones. A lo mejor hubiera querido que fuera Beatriz, su esposa, la candidata, es decir, estas cosas locas que de repente suceden, ¿no? Y cuando vimos a Marta Sagún, que quería ser candidata, lo que vimos con los Kirchner en Argentina, ¿no? El poder es terriblemente traidor, ¿no? Porque el poder, digamos, tiene esta característica que necesita reproducirse a sí mismo siempre, y parte de sus reproducciones que devora a quien lo tiene. El poder acaba siempre devorando a quien lo detenta. Déjame exhibir una credencial y la voy a hacer para curarme en salud. Yo ya sé por quién voy a votar. Voy a votar por la candidata del frente, sea quien sea. Es decir, y esa decisión la tomé más o menos en el momento en que Lili Téllez fue eliminada, digamos, como posibilidad. Casi decidí, ahí me cabía duda, confesaré, pero ahí sí. Casi decidí, yo voy a votar por quien sea candidato del frente. Ahora, diciendo eso, pues no es mucho más kosher el proceso de selección interna del frente, Diego. Es decir, pues finalmente
también es un dedazo y un acuerdo cupular, y las encuestas también son un poco maquillaje. Y creo que pues este casi sacrificio en la plaza pública de Beatriz Paredes a manos de Alejandro Moreno y esta lucha de venciditas entre ambos, pues lo evidencia un poco, ¿no? Es decir, no hay una verdadera democracia interna en el frente tampoco, ¿no? No, a ver, yo creo que hicieron un proceso mucho más interesante y atractivo de lo que hubiéramos pensado, ¿no? Cambiaron la conversación, se volvieron el centro de conversación, ¿no? Pero para cuando que no había sucedido. Pero para cuando salga este podcast al aire, hoy lo estamos grabando en miércoles, pero seguro el viernes ya se va a haber anunciado que ya se anuló la elección. A ver, es probable. Y a mí me parece un error anular la elección desde el punto de vista que creo que es lo que terminaría de darle legitimidad a un proceso. Dos, creo que lo mejor que le puede suceder a Xóchitl Gálvez, si es que va a ser la candidata, es someterse a estos sistemas de estrés electoral, ¿no? Porque es lo que le falta a Xóchitl es experiencia, digamos, ¿no? Le falta pasar por estos procesos para concluir. Y segundo, porque creo que lo que le aportó a Beatriz el proceso, me encanta que hayan sido dos mujeres las que hayan quedado al final en el frente. Y la interpretación que yo hago de esta declaración de Alito es, con permiso, señoritas, los machos se van a poner de acuerdo en quién queda, ¿no? Y eso me parece que es muy perverso. Es decir, la gran virtud del frente de haber llegado con dos mujeres al final, dos mujeres que además me parece que son muy disruptivas en su estilo cada una, ¿no? En su forma de hacer política, Xóchitl, en una forma muy institucional, pero con mucha, digamos, personalidad propia de Beatriz Paredes. Me parece que se rompe si los machitos se van a acabar poniendo de acuerdo en una mesa, Marco, Chucho y Alito, diciendo, ok, vamos nosotros ya a decidir que ya Beatriz no va, que Xóchitl es la candidata, y de ahí empiezan a cuadrar hacia abajo, que eso es lo que a ellos les importa. ¿Quién va a poner candidato aquí? ¿Quién va a poner candidato acá? Si Beatriz llega al domingo, que yo espero que llegue, y lo decimos el miércoles a una hora de que se anuncie, y lo más probable es que no se nos cumpla nuestro deseo, es que llegue fortalecida para que ella sea quien tenga la fuerza en el PRI para generar un equilibrio distinto dentro del PRI y dentro del frente. Es decir, que Beatriz no se quede excluida de las decisiones, y al contrario, sea junto con Xóchitl quienes construyan algo un poco distinto dentro del frente, que insisto, al igual que en el Morena pasa mucho por este machismo político, que no es solo el machismo en términos de los vatos, sino la forma de hacer política y de hacer acuerdos que hemos construido a lo largo de muchísimos años, y que son las mujeres las que pueden romperlo. No por una cuestión, insisto, solo de que son mujeres, sino porque rompen las lógicas con que se toman los acuerdos. Y eso me parece que puede ser lo más interesante de este proceso 2024, que a lo mejor por fin desterramos para siempre esa maldita y torpe pregunta de si estamos preparados para que una mujer nos gobierne. Mientras sigamos haciendo esta pregunta, evidentemente que no. Y la manera de desterrar la pregunta es que solo tengamos opciones femeninas para la candidatura a la presidencia. Pero yo creo que queda muy claro a estas alturas que sí. Te voy a decir que alguna vez yo escribí en un texto algo que me asombró como chilango, que hay una certeza clarísima. En el anterior proceso electoral, el 80% de los chilangos votaron por una mujer. Votaron porque los gobernara una mujer que era o Claudia Sheinbaum o Alejandra Barrales u otra de las candidatas, pero el 80% de los habitantes de la Ciudad de México votaron por una mujer, y esto está sucediendo cada vez más en distintos estados de la República. Es decir, yo creo que esa pregunta ya se contestó sola. Si quieres, en esta lógica de género, resulta, digamos, preocupante que todavía no hay queen makers mujeres, hay puros queen makers hombres. Es decir, hay una cúpula masculina que está tomando decisiones de qué mujer puede gobernar o no, y creo que el episodio entre Alejandro Moreno y Beatriz Paredes es emblemático de eso. Exacto, ¿no? O sea, eso es lo que es muy frustrante frente, digamos, pues, lo refrescante que fue el proceso del frente, hay que decirlo, ¿no? Es decir, y creo que la elección del domingo, si se haga, pues el que hayan llegado incluso a tener listas nominales, ¿no? Me parece un gran avance, ¿no? Es ilegal, como dijimos al principio, pero es interesante y nos refresca la política. Regresar así, ahora sí nos vamos a sentar
en la mesa del dominó, fumando puros y tomando vinos caros a decidir quién hace qué, me parece que es regresar a ese machismo esencial que es muy triste. Estoy a punto de dejar que tu tapatillez genuina y mi tapatillez inventada den rienda suelta a sus más bajas pasiones y hablemos de MC. Pero voy a hacer nada más un caveat antes de que lleguemos a eso, porque importa. Ok, la candidata del frente va a ser Xóchitl. Eso ya está decidido a estas alturas. Beatriz es una priista de toda la vida que está en el último acto de su carrera política y que va a tener el control del PRI o no, pero no se va a mover. La duda está sobre lo que pase en Morena. En Morena, si fuera Marcelo Ebrard el candidato, Claudia Sheinbaum se va a disciplinar, va a ser senadora, va a ser la coordinadora de los senadores de Morena y todos tranquilos menos el presidente, supongo. Pero si la candidata fuera Claudia Sheinbaum, que es lo más probable, Marcelo Ebrard ya hizo no uno, sino 2 avisos de que podría romper si le hacen, comillas, una chicanada. Esa ruptura mucha gente la ve como un aterrizaje inmediato en Movimiento Ciudadano y todo mundo cree, digamos, que un poco esta absoluta prudencia y apego a la legalidad de Movimiento Ciudadano pues obedece en realidad en que están un poco viendo a ver qué cascajo recogen. En algún momento parecía que Xóchitl podía ser una posible candidata de MC si quedaba Krill, por ejemplo, si se imponía el panismo tradicional. Eso ya no sucedió, pero cabe la posibilidad de que MC esté esperando a Marcelo, aunque está absolutamente denegada. Por otra parte, está la división interna de MC entre el liderazgo de Dante Delgado y el liderazgo de Enrique Alfaro, que no es menor por una razón, porque en términos estructurales, en términos de aparato, y eso por desgracia pesa en un país que todavía se rige por una visión clientelar de la política, pues MC no trae casi nada más que en Jalisco. Es decir, si el alfarismo rompe con MC, pues quién sabe ya que es MC más que un membrete con un discurso sexy y buen diseño gráfico. Entonces, ahí ahora sí, ¿qué va a pasar con MC? ¿Qué pasa en MC y el factor Marcelo? ¿Cómo incide sobre MC, Diego? Es un caso muy divertido el de MC, porque efectivamente estamos ante 2 políticos muy zorros. Si algo tienen tanto Dante como Alfaro, y recuerdo alguna espectacular que hicieron ellos mismos, no lo digo ofensivamente, no tienen un pelo de pendejos, ¿no? Porque los 2 tienen, digamos, esta visión muy, muy pragmática de la política y los 2 no suelen equivocarse. Lo que sí suelen hacer es traicionar, ¿no? Es decir, ellos van a su interés y suelen ser, digamos, muy, muy rudos, y si tienen que romper con el pacto que tenían, lo van a hacer. Marcelo, evidentemente que, digamos, queda siempre la expectativa de va a romper o no. Lo que hemos visto es que nunca rompe, ¿no? Es decir, la historia nos dice que más bien se va a sentar a negociar. Sin embargo, también puede estar llegando un momento de decir, oye, pues esta es mi última y me la voy a jugar. Jugársela como candidato de MC me parece que es muy poca cosa. Es decir, si Marcelo hubiera roto para ser candidato del frente opositor, le hubiera sido interesante. Al tener el frente opositor ya candidato y un candidato potable para la oposición, que es Xóchitl Gálvez, y que parece que genera cierta emoción, ser candidato de MC en realidad le quitaría más votos a Xóchitl que a Claudia. Es decir, estaría ayudando a que Claudia sea la presidenta y encima le vaya a cobrar. Pausa paranoide. ¿No te cabe la posibilidad de que ese fuera realmente el plan? Es decir, de que finalmente el presidente y Claudia celebraran una candidatura de Ebrard en MC porque es muy útil para disputarle el voto de la clase media informada a Xóchitl? Sí, a ver, yo creo que sí. Y que podría ser el famoso pacto entre Dante y el presidente. Me cuesta trabajo imaginarme a Marcelo haciendo ese papelón, ¿no? Cuando, o sea, eso lo que contradice es que Marcelo es alguien que quiere ser presidente, porque evidentemente lo que haría sería jugar un papel de Esquirol, ¿no? Que puede jugarlo, por supuesto. ¿Y lo ves improbable? No lo veo improbable porque, a ver, finalmente lo más importante en la derrota, y estos berrinches de la derrota, tienen que ver en cómo negocia la derrota, ¿no? Es muy fácil, digamos, cuando alguien gana, está muy claro qué tiene que hacer. ¿Qué tienen que hacer los perdedores? Primero, hacerla de todos. Es decir, el derecho al pataleo es fundamental
porque ahí es cuando primero se aplaca a los que apostaron por ti, ¿no? Y segundo, cobras, porque es muy cara la política. Alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, a toda la gente que le metió dinero a Marcelo, que no son pocos, hay que retribuirles con algo. Y eso es cómo negocies la derrota. Una forma de negociar la derrota es decir, oye, a ver, pues nos vamos a ir para acá, ¿no? Pero pues nos van a dar posiciones aquí y acá, y nos van a dejar este estado y este estado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la impresión de que el que ya cobró es Adán Augusto, que se va a quedar con Chiapas y Tabasco. Ya sentaron a los candidatos que no eran de Adán Augusto, ¿no? Y él ya cobró su participación en la elección, quedándose como el nuevo rey del sur y va a controlar políticamente Tabasco y Chiapas. ¿Qué podría tener Marcelo? ¿Qué podría cobrar Marcelo? Me parece que hay muchas posiciones que pueden ser. Sí cabe esa posibilidad. Ahora, eso, ¿cómo le afecta al alfarismo? Que hay que recordar, o sea, ¿qué es MC? MC es un viejo partido que se llama Convergencia, que viene de la parte más rancia del PRI, ¿no? Y un poco oscura, ¿no? De dónde viene Dante Delgado, ¿no? Funda el partido, un partido que no pasaba el 3%, y de repente en esta visión que sí tiene Dante, fue haciendo alianzas con diferentes grupos, sobre todo de iniciativa privada, primero en Sonora, ¿no? Con la clase empresarial en Morcillo, luego en Jalisco, luego en Nuevo León, ¿no? Un poco en la Ciudad de México, y así es como ha ido construyendo el partido. Pero el partido en realidad no existe nacionalmente, son un grupo de movimientos regionales, ¿no? Que han generado esta idea de que MC existe. Pero MC existe en Nuevo León, existe en Jalisco. Si tú le quitas Nuevo León en Jalisco, MC vuelve al 3% y está en el límite del registro. Para entender, Alfaro o Jalisco representa 1 de cada 3 votos de MC. Eso significaría que si no van con Alfaro, pasan de 7% a 4 y cacho, ¿no? Es decir, de los 9 millones de votos que tienen, son 3 son de Alfaro. No se pueden permitir, eso es lo más divertido de la política, es decir, que son, es como de estos testamentos perversos en las películas, ¿no? Donde no se pueden divorciar. El momento en que se divorcian, los dos pierden. ¿Y tú crees que no se van a divorciar? No pueden divorciarse porque Alfaro necesita a MC simplemente para sus candidatos, ¿no? Porque si se quieren reelegir alcaldes, si se quieren reelegir diputados, si se quieren reelegir los regidores, tiene que ser a fuerzas por MC. Ya pasó el tiempo de hacer alianza con otro partido o de cambiar de partido. Entonces el alfarismo se vería reducidísimo si se va a otro partido, porque no podría meter a estos cuadros y tampoco es que tenga muchos más. Y no podría meter esos cuadros, además, porque tendrían que haber renunciado a su militancia en MC para aspirar a una candidatura en este proceso. Exactamente, debieron haber anunciado ese cambio en junio. Entonces ya, too late. La ley no se los va a permitir. Y Dante no se puede dar el lujo de perder la tercera parte de los votos por un berrinche. Me parece que lo que están los dos es estirando la liga, esperando los tiempos. Dante tiene muy claro que no es que respete la ley, es que le convienen esos tiempos, ¿no? O sea, si él le hubiera convenido violar la ley, también lo hubiera hecho, ¿eh? No tengas la menor duda, ¿no? Pero le conviene a él esperar, ver qué pasa en el frente, ver qué pasa en Morena, a cómo amanece el kilo de naranja en octubre, ¿no? Y a partir de ahí empezar a negociar. Y a Alfaro lo que le urge es tomar definiciones en Jalisco, porque conforme avance el proceso de la alianza puede tomar fuerza, el frente puede tomar fuerza en Jalisco, y nada más revisemos los números. En 2021, la diferencia de votación entre MC y el frente fue de 16,000 votos. Hay un espejismo de que ganó todo Alfaro, no es cierto, ¿sí? Obtuvo un muy buen resultado con 31% de la votación y apenas 16,000 votos más que el frente, porque ganó donde tenía que ganar y perdió estrepitosamente donde perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que Alfaro sabe que necesita esos votos y los necesita negociar ya con el frente. Entonces, me parece que es una cuestión de los tiempos de la política. Alfaro, si algo ha hecho a lo largo de su carrera, es traicionar a todos con los que se ha aliado, ¿no? Lo puede volver a hacer sin ningún problema. Es decir, y la otra cosa que sí hemos visto Alfaro es que normalmente en lo político no se equivoca, es muy pragmático y sabe decidir políticamente y sabe pelearse a tiempo y sabe reconciliarse a tiempo. Diego pregunta
de despedida. Todo el panorama que hemos dibujado es al mismo tiempo vagamente divertido y vagamente emético. Si no conocen la palabra emético, ahí está el María Moliner, en donde siempre pueden encontrar qué significa. Bueno, ahora, sin embargo, tengo la impresión de que es un escenario menos lesivo para la democracia que el que teníamos hace 6 años. Creo que habla de un retorno, digamos, a una democracia no de calidad, pero digamos que habla de la idea de haber trascendido la visión única o la polarización. ¿Mi cauto optimismo tiene alguna razón de ser o no? Yo creo que sí. Yo también, me parece que hay muchas razones para ser optimista de que nuestra democracia sigue siendo funcional. Necesita muchísimas cosas por mejorar, pero que esta idea de que podíamos volver, como se pensó en algún momento, a la construcción de una visión de partido único, que lo que estaba haciendo el presidente era restaurar el viejo PRI, me parece que eso optimistamente podemos decir que no. ¿Eso significa que lo que tenemos va a generar mejores resultados? Tampoco. Es decir, vamos a tenemos una democracia que es bastante disfuncional en que no privilegia los acuerdos, ¿no? Es decir, es bastante poco dada a los acuerdos. Solemos tachar los acuerdos de traición, ¿no? Estas frases del presidente de ni un paso atrás o la frase de Dante de con el PRI ni a la esquina, etc. Todas estas frases, digamos, que generan esta idea de que es inamovible la democracia, me parece que en el fondo lo que hacen es una democracia disfuncional porque no fomenta ni promueve los acuerdos. Pero creo que tenemos que festejar, 1, que somos un país plural; 2, que vivimos en la incertidumbre política, que cualquier cosa puede suceder; y 3, que esta idea de que se puede generar un maximato, de que puede haber alguien que vuelva a mandar, o incluso de que se vuelva a restaurar una democracia dirigida, como se decía en los tiempos del PRI, desde Palacio Nacional, creo que eso está descartado. Fortalezcamos nuestras instituciones electorales, fortalezcamos la participación social y poco a poco creo que, como decía aquel primer ministro inglés, pues hay que recordar que en democracia los primeros 400 años son los complicados. Diego Petersen, podemos leerte de lunes a viernes en El Informador, informador.mx. Podemos escucharte de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, junto con Augusto Chacona y Alejandro Sierra en W Radio Jalisco. Si no viven en Jalisco, siempre está la app de W Radio Jalisco. Digo, no sean anticuados, ya nadie oye el radio así de moverle al dial como mi abuelita. ¿Y en dónde podemos seguirte en redes sociales? En @Diego Petersen, ahí estoy en Twitter. No soy de los peleoneros en Twitter, pero ahí está también la columna todos los días y a veces alguna que otra burrada. Algún defecto tenía que tener Diego Petersen, usa Twitter. Yo, por supuesto, no uso Instagram y Threads como la gente civilizada que no se da de catorrazos. Les recuerdo además que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden escuchar ustedes en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube y en casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcast. Tenemos algunos mensajes. Marlet dice, una cree que entiende la situación y ¡zas! Llega Nicolás con su vuelta de tuerca y todo se jode. No, no es cierto. Gracias a Marlet. Mónica León dice que siempre es grato escucharnos. Muchas gracias. Frau dice que le gusta cómo compartimos un enfoque sobre los temas del día, que esto enriquece y genera cuestionamientos sin aleccionar. No, pues para eso ya tenemos la mañanera. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en La Pinche Complejidad. Gracias, Diego Petersen. Y yo termino con una frase de novela romántica que siempre me gusta citar en un contexto político. Como bien le decía Armando Duval a Margarita Gautier en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo, es demasiado, pero no es suficiente. Nos escuchamos la semana próxima.